tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos. Y Héctor Figueroa, por supuesto, estamos con imágenes en vivo desde Villavicencio, en Colombia. En este momento se realiza una ceremonia muy significativa. Es el momento de la reconciliación. El Papa Francisco ha bendecido lo que se denomina la Cruz de la Reconciliación en el Parque de las Málocas, esto ahí en Villavicencio, y esto concierne al seguimiento del acuerdo de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es un momento muy emotivo porque han hecho ya uso de la palabra excombatientes de la guerrilla, como también lo han hecho ex paramilitares y personas que se vieron involucradas en este conflicto armado en Colombia durante las últimas décadas. El Papa quiere poner este sello a su visita porque también a él se le ha llamado ya en Colombia el Papa de la Reconciliación. Fabi, ¿cómo ves este evento que se está realizando en este momento allá en Colombia? Pues muy interesante, sobre todo por el antecedente, mi querido Héctor, de que el Papa Francisco fue uno de los que estuvo impulsando el diálogo y las negociaciones para que también las FARC depusieran las armas, pero con un antecedente más. Fíjate que pues ni más ni menos que Timochenko, uno de los capitanes generales de la guerra de las FARC, le escribió una carta al Papa Francisco, donde pues pide el perdón, suplica el perdón por cualquier lágrima o dolor que se haya ocasionado al pueblo de Colombia, decía el responsable de esas acciones militares de la guerrilla, y justamente ese es el antecedente con el que hoy se presenta Francisco, ¿no? Es una carta en donde el líder guerrillero que vimos en las primeras planas, deponiendo las armas, firmando la paz con el gobierno de Santos, escribe una carta donde asume que hicieron que rodaran muchas lágrimas en los ciudadanos colombianos por esta guerra que duró mucho. Y el antecedente pues del Ejército de Liberación Nacional, que la idea es que se sume a estos llamados de paz, y la visita de Francisco, lo hemos dicho en otras ocasiones, Héctor, es una visita pastoral, pero también es política y de reconciliación. Efectivamente, y Fabiola, ha habido ya pronunciamientos de excombatientes con testimonios muy emotivos. Este es el camino a seguir, es el común denominador de quienes han hablado en este parque de Villavicencio, el Parque de las Málocas, y ahí el Papa Francisco en cualquier momento ya va a pronunciar un discurso. Esto en sí es una bendición de la Cruz de la Reconciliación. En este momento habla el arzobispo de Villavicencio, que está dando un mensaje. Vamos a escuchar parte de lo que señala. A derribar el muro del odio y la inhumanidad que nos ha separado, por el sufrimiento acumulado en las familias y comunidades afectadas por el conflicto armado que hemos vivido durante este largo periodo de nuestra historia, marcada por la sangre y el dolor de 8.472.134 víctimas a causa de los combates, atentados, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidios, minas antipersonas, torturas, secuestros, vinculación de niños y adolescentes a la guerra, el despojo de las tierras y la pérdida de los bienes. Nos ponemos de pie. El gesto que ahora el Santo Padre nos invitará a darnos, tiene una poderosa fuerza sanadora. El auténtico saludo de la paz siempre está dirigido también al que está lejos, al que considerábamos enemigo o adversario, abierto a los que han sufrido las atrocidades. Que en aquel que recibe nuestro saludo esté representada toda Colombia. Que este sea un primer paso en la marcha de la reconciliación. En Cristo que nos
ha hecho hermanos con su cruz, dense fraternalmente la paz. Era el arzobispo de Villavicencio, Óscar Urbina Ortega, en este mensaje que dio previamente a las palabras que más adelante va a dar el Papa Francisco. Y el Papa ha dicho un mensaje por demás elocuente, que también es el significado de la celebración litúrgica, pero con mucho significado y mucho simbolismo: decirle a exguerrilleros, a exparamilitares, a exenemigos, dense fraternalmente la paz. Es lo que ha dicho el Papa Francisco en este Parque de las Malocas, allá en Villavicencio, que sin duda esto es un evento de reconciliación, de bendecir la cruz de la reconciliación, pero también un encuentro de carácter político y de reconciliación para Colombia, Fabiola. Sí, Héctor, coincido contigo, porque además, justamente antes de que el Papa viajara a esa ciudad de Villavicencio, en el aeropuerto también dijo estas palabras muy breves, muy sencillas, pero justo hablaba de el agradecimiento que daba a todos aquellos que habían dado su vida por encontrar la paz. Sabía que eso era difícil, sabía que eso es complicado, que en momentos de guerra uno tiene que sacrificar la vida también para encontrar la paz, y eso lo decía, que Jesús dio su vida por la reconciliación. Y hay que recordar que esto es en un contexto en los colombianos, cuando hubo el referéndum por la paz, ¿te acuerdas, Héctor? Sí. Pues muchos colombianos votaron por la no a la paz, por el dolor que sentían. Muchos decían que cómo podían perdonar a quienes mataron, secuestraron a muchos de sus hermanos, vecinos, familias. Sin embargo, el mensaje final es este: de repente tenemos que anteponer nuestros intereses, nuestro dolor, la vida misma, para llegar a la paz. Y hay unos testimonios, la verdad, conmovedores, que lo han realizado frente al Papa Francisco. Por ejemplo, uno que decía: como ofrenda de dolor pongo a los pies de la cruz la camisa que mi hija había regalado al hijo que me mataron. Ese es uno de los testimonios que hemos escuchado esta tarde. También, de la misma manera, víctimas de la guerrilla están, pues en este momento, fraternalmente saludando a quienes eran sus enemigos, a los integrantes de las FARC. Hay que señalar otro testimonio, por ejemplo, es de víctimas de los cuerpos paramilitares del gobierno de Colombia, que dice: en 2001 los paramilitares desaparecieron a mi hija, y hoy finalmente se encuentran aquí en este acto de la reconciliación, que en este momento hay un momento de salutación al Papa, de todos los que han participado en estos testimonios, ahí en este parque de Villavicencio, Fabiola. Y comentar que, pues sí, que aunque el Papa Francisco ha querido dejar muy claro que su visita es pastoral, que es de amor, de conciliación, pues está aquí en América del Sur, y aprovechó anoche la visita de los obispos de Venezuela, quienes también le expusieron la situación tan difícil que viven allá. En declaraciones a Así Prensa, el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, afirmó que para ellos querían dar este mensaje del Papa de la situación que viven en Venezuela, una situación difícil, una situación que le preocupa, una situación donde hay hambre, donde hay dolor, donde no hay libertades. Por eso también decimos que este Papa sabe muy bien a qué puntos llega y cómo tocar esas fibras a otras latitudes. Sin duda, él ya se ha reunido, como tú comentabas, Fabiola, con los obispos de Venezuela, con una comisión que le han llevado al Papa este mensaje de que la Iglesia Católica pueda conciliar en el conflicto que tiene la sociedad, la oposición venezolana, justamente con el presidente Nicolás Maduro. Pero en este momento ya le están acercando el micrófono al Papa Francisco. Escuchemos. Desde el primer día deseaba que llegara este momento en nuestro encuentro. Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas, las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos.
de gran humanidad y de alto valor espiritual, de fe y esperanza. Los hemos escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, como Moisés, pisando un terreno sagrado. Una tierra regada con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Y estoy aquí no tanto para hablar yo, sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos. Y si Dios me da la gracia, porque es una gracia, desearía llorar con ustedes. Quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Yo también tengo que pedir perdón. Y que así, todos juntos, podamos mirar y caminar hacia adelante con fe y esperanza. Nos reunimos a los pies del crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no solo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado, para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor. Gracias a ustedes, cuatro. Hermanos nuestros que quisieron compartir su testimonio en nombre de tantos y tantos otros. Cuánto bien, parece egoísta, pero cuánto bien nos hace escuchar sus historias. Estoy conmovido, son historias de sufrimiento y amargura, pero también y sobre todo son historias de amor y perdón
que nos hablan de vida y esperanza, de no dejar que el odio, la venganza o el dolor se apoderen de nuestro corazón. El oráculo final del Salmo 85: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, es posterior a la acción de gracias y a la súplica, donde se le pide a Dios: restáuranos. Gracias, Señor, por el testimonio de los que han infligido dolor y piden perdón, los que han sufrido injustamente y perdonan. Eso solo es posible con tu ayuda, con tu presencia. Eso ya es un signo enorme de que quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana. Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien. Quieres poner todo tu dolor y de miles de víctimas a los pies de Jesús crucificado, para que se una al de Él y así sea transformado en bendición y capacidad de perdón, para romper el ciclo de violencia que ha imperado en Colombia. Y tienes razón, la violencia engendra violencia. El odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta. Y tú, querida pastora, y tantos otros como tú, nos han demostrado que esto es posible. Con la ayuda de Cristo vivo en medio de la comunidad, es posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Gracias, pastora. Qué gran bien nos haces hoy a todos con el testimonio de tu vida. Es el crucificado de Boyacá quien te ha dado esa fuerza para perdonar y para amar, y para ayudarte a ver en la camisa que tu hija Sandra Paola regaló a tu hijo Jorge Aníbal, no solo el recuerdo de sus muertes, sino la esperanza de que la paz triunfe definitivamente en Colombia. Gracias, gracias. Nos conmueve también lo que ha dicho Luz Dari en su testimonio, que las heridas del corazón son más profundas y difíciles de curar que las del cuerpo. Así es, y lo que es más importante, te has dado cuenta de que no se puede vivir del rencor, de que solo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Este salir de ti misma te ha enriquecido, te ha ayudado a mirar hacia adelante, a encontrar paz y serenidad. Y además un motivo para seguir caminando. Te agradezco la muleta que ofreces. Aunque aún te quedan heridas, te quedan secuelas físicas de tus heridas, tu andar espiritual es rápido y firme.
Ese andar espiritual no necesita violencia. Gracias. Y es rápido y firme porque piensas en los demás y quieres ayudarlos. Esta muleta tuya es un símbolo de esa otra muleta más importante y que todos necesitamos, que es el amor y el perdón. Con tu amor y tu perdón estás ayudando a tantas personas a caminar en la vida y a caminar rápidamente como tú. Gracias. Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Daisy y Juan Carlos. Nos hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también somos víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas, los de un lado y los de otro, todos víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia y la muerte. Daisy lo ha dicho claro, comprendiste que tú misma habías sido una víctima y tenías necesidad de que se te concediera una oportunidad. Cuando lo dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y comenzaste a estudiar. Y ahora trabajas para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las redes de la violencia y de la droga, que es otra forma de violencia. También hay esperanza para quien hizo el mal. No todo está perdido. Jesús vino para eso. Hay esperanza para quien hizo el mal. Es cierto que en esa regeneración moral y espiritual del victimario, la justicia tiene que cumplirse. Como ha dicho Daisy, se debe contribuir positivamente a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la violencia. Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse, o para engañosamente creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacio para la cizaña. No nos engañemos. Ustedes están atentos a los frutos. Cuiden el trigo, no pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña, en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz.
Como ha dejado entrever en su testimonio Juan Carlos, en todo este proceso largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable también asumir la verdad. Es un desafío grande, pero necesario. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. Y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se transformen en instrumento de venganza sobre quien es más débil. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abuso. Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad, como decía el Señor. Pidámosle ser constructores de paz, que allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno de ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento, las quiero poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Popayán. Oh Cristo negro de Popayán, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Popayán, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Popayán, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Papa Francisco
Veíamos al Papa Francisco que está colocando las intenciones de paz en Colombia entre los integrantes de la guerrilla, exintegrantes de la guerrilla y del gobierno, todos los afectados por la guerra civil, ante los pies del Cristo Negro de Boyacá. Este Cristo Negro que, como vemos, es un Cristo roto, es un Cristo que pues quedó así la figura, la imagen, a raíz de un atentado justamente en una iglesia de ese poblado de Boyacá, en momentos de la guerra civil en Colombia, Fabi. Sí, y comentarles que justamente ese suceso trágico donde murieron muchas personas fue el 2 de mayo de 2002. Vamos a escuchar. Donde haya ofensa, siempre perdón. Donde haya discordia, siempre unión. Donde haya error, siempre verdad. Donde haya duda, siempre yo la fe. Donde haya desesperación, siempre esperanza. Donde haya tinieblas, siempre luz. Donde haya tristeza, siempre alegría. Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Hemos besado a Jesús, al Cristo mutilado. Antes de dar la bendición, los invito a rezar a nuestra Madre, que tuvo el corazón atravesado de dolor. Dios te salve María, llena de Dios, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas. Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, veíamos la imagen del Papa Francisco en este mensaje, en esta oración que ya está realizando para la paz en Colombia. Él dijo antes, momentos previos, que la violencia genera más violencia, debemos parar esa cadena, que la paz triunfe definitivamente en Colombia. Lo ha señalado el Papa Francisco al bendecir también este momento de reconciliación con las intenciones de la paz para Colombia de todos los bandos que se enfrascaron en años recientes en una guerra civil, Fabi. Sí, y les comentaba antes de las oraciones del Papa Francisco que este Cristo tiene un símbolo muy especial para esa región y para los testimonios hoy presentados, porque el 2 de mayo de 2002, en esta guerra donde las FARC empezaron a perseguir a los pueblos, lanzaron una granada donde murieron 79 personas. Esa granada, la detonación, cayó justo en una de las parroquias donde se refugiaban pues todas aquellas víctimas de la guerra. Entonces las personas de ahí sufrieron muchas heridas, este temor, esta angustia, sentían la iglesia un lugar seguro. El Cristo fue dañado, para ellos el Cristo los salvó, y por eso, Héctor, este simbolismo de que una de las chicas dé el testimonio
pues en muletas, ¿no? Es el símbolo que el Papa mismo da de la mutilación de los cuerpos y de los corazones. Así es, por eso se le denomina esta imagen que veíamos hace momentos en pantalla, el Cristo de Boyacá, una imagen de un Cristo roto, el Cristo negro de Boyacá, que es símbolo también de la barbarie que enfrascó a este país en una guerra civil, y tú ya lo decías, una granada que se hizo explotar en una iglesia de esta población de Boyacá y que arrasó con infinidad de vidas, con decenas de vidas humanas, y que también dejó lacerado a la imagen de Cristo que está colocada justamente ahí donde se han colocado las intenciones de paz para Colombia, Fabiola. Y también comentar que parte de esta ceremonia vimos cómo estas víctimas encendieron velas y envían un mensaje de perdón, amor y reconciliación. De hecho, la luz de esas velas que se prendieron después de que dejaron sus testimonios y fueron a la zona denominada el altar, prendieron estas luces que son el símbolo de la reconciliación. Así es, y bueno, de esta manera pues vemos ya esta parte conclusiva de esta ceremonia, de un evento sin duda importante del Papa, de carácter de la reconciliación nacional en Colombia, acompañado también de estos pequeñines, del propio arzobispo de Villavicencio, Óscar Urbina Ortega, y también de los asistentes, autoridades políticas y eclesiásticas. Ahí incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en este momento saluda al Papa Francisco, por supuesto agradeciéndole esta voluntad que tiene el Papa para poner punto final a esta guerra civil, a esta confrontación de hermanos entre los colombianos, Fabiola. Y recordar que justamente el presidente de Colombia, Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz por estos esfuerzos que se hizo en la reconciliación con las FARC. Está pendiente el Ejército de Liberación Nacional, pero la presencia del Papa Francisco abona en ese camino. Así es, un Papa que también ha tenido momentos para escuchar a los obispos de Venezuela, como hemos comentado, para ser también partícipe quizá en un proceso futuro de una reconciliación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.